Hola, mi nombre es Martín Intamuzú y soy el presidente del SODRE, institución perteneciente al Ministerio de Educación y Cultura en Uruguay. Primero quiero agradecer esta invitación para participar de este foro que realmente es muy importante y se hace imprescindible en este momento conversar desde diferentes instituciones el impacto social y cultural que estamos viviendo con esta pandemia. Así que gracias a Fair Saturday por esta oportunidad. Voy a ir comentando los diferentes puntos y un poco poniéndolo en contexto de cómo ha sido la situación aquí en Uruguay. El SODRE cerró sus puertas en el mes de marzo, el 13 de marzo para ser exacto, sus puertas físicas se cerraron y quedamos sin funciones y sin ninguno de nuestros servicios y bienes que el SODRE produce regularmente, una institución con una larga trayectoria y con un poder en la ciudadanía y un arraigo en la ciudadanía del Uruguay que nunca había experimentado esto. Esto hizo repensar un poco en la situación actual en la que estamos, cerrar nuestras puertas de nuestros teatros, de nuestros servicios educativos, de nuestras giras, cerrar y pensar de qué otra manera nosotros podemos estar cercanos al público. Así fue que diseñamos una herramienta que es culturaencasa.uy junto a la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, y de esa manera pudimos estar más cerca de nuestro público. Y de esa manera también pudimos medir este impacto que la cultura ha tenido. Fuimos los primeros en cerrar y seguramente vamos a ser los últimos en abrir nuestros servicios, pero sin embargo es la herramienta que más ha acompañado a la población en este tiempo. En una medición que hizo Google hace poco, hablaban de la cultura, el deporte y aquellas herramientas que puedan acompañar al confinamiento, en tanto herramientas para la meditación, para la reflexión. Entonces la cultura se hace imprescindible. Ese desafío también para nosotros desde el gobierno, desde lo gubernamental, desde lo institucional, es cómo desarrollar contenidos, y eso ha sido el gran desafío en este tiempo, cómo desarrollar contenidos que sean inclusivos, que sean diversos y que permita llegar a todos los públicos, y no solamente a aquel público que quizás ya era el público cautivo y fidelizado del SODRE. En eso hay un gran equipo de gente trabajando aquí en el SODRE, desarrollando estos contenidos, pensando desde otros puntos de vista, con diferentes herramientas que nos permitan llegarle a esos públicos. Pero luego también tenemos en la situación actual que pensar y no olvidarnos que el SODRE es una institución que tiene sus cuerpos estables, tiene el Ballet Nacional, la Orquesta Sinfónica, el Coro Nacional, el Conjunto de Música de Cámara, pero sin embargo también tenemos en nuestras salas artistas internacionales y artistas nacionales que vienen del sector independiente, que han sido muy impactados por esta pandemia, porque todas sus funciones quedaron canceladas. Entonces nosotros como institución también tenemos que participar porque son nuestros artistas. Son aquellos artistas que hacen que nuestras salas se colmen de contenidos, y se colmen de públicos, y se colmen de propuestas para todo el mundo. Entonces, desde el Ministerio hemos desarrollado algunas estrategias. Creamos un fondo de solidaridad en la que se han comprado clases para que algunos artistas puedan tener esa seguridad a futuro, pero también estamos diseñando otras herramientas donde podamos comprar funciones, entradas para funciones a futuro, y que estos fondos realmente sean directamente pensados para ser utilizados con la población artística independiente que está siendo impactada por toda esta pandemia. Así que como institución la situación tiene dos perfiles, digamos, desde un perfil institucional, pensar en nuestros propios servicios, pero después desde el perfil de buscar una manera de pensar también en aquellos artistas independientes que a través del relevamiento que se hizo desde la Dirección Nacional de Cultura poder colaborar en ese sentido. Sobre el segundo punto, sobre la visión a futuro que nosotros tenemos aquí en el SODRE, me gustaría comentar algunas cosas. Por ejemplo, se ha medido que
el consumo de contenido por streaming online, de contenidos culturales, ha subido un 60%. Y que los contenidos que se consumen en YouTube, por ejemplo, ha subido un 20%. Esto hace pensar también en que esa herramienta ya existía ahí. Nosotros no estamos asistiendo a un nuevo uso de una herramienta, ya existía, pero lo presencial, la experiencia del ser humano en vivo, nunca va a ser sustituida por otra cosa. Pero en este momento se hace vital poder estar presentes desde otras plataformas digitales. Así que ahí empieza a aparecer cuáles son esos contenidos que necesitamos. ¿Quiénes son esas audiencias que están? ¿Son las mismas que vienen al teatro o son otras nuevas audiencias? ¿Cuál es el cambio actitudinal que estas personas están teniendo al momento de consumir nuestros contenidos culturales? Sabemos de primera mano que hay personas que están accediendo a nuestros contenidos por primera vez, por una distancia, porque viven en Uruguay, en otras zonas del Uruguay que antes no podían venir a Montevideo y poder acceder a la función en el teatro. Pero sin embargo, ahora sí, con esta plataforma. Entonces, esa visión a futuro hace pensar en que estas plataformas vinieron para quedarse. Esta manera de comunicarnos con nuestros públicos no pueden cerrar cuando abramos las puertas de nuestros teatros. Tenemos dos nuevos frentes que atender: el presencial y la experiencia, que no va a ser sustituida por nada, pero también estos contenidos culturales on demand que van a estar en contenidos en plataformas digitales y que llega a otros públicos que quizás no le estábamos llegando, que seguramente no le estábamos llegando. Entonces eso también abre una nueva puerta, y pienso en esa visión de futuro y me cuestiono, y los invito a cuestionarse también en estas organizaciones que estamos todos trabajando. ¿Qué es lo relevante que hace mi organización? ¿Por qué mi organización tiene que existir? ¿Qué es lo que mi organización da que otras organizaciones no dan? ¿En qué ayuda mi organización a que el uruguayo o la uruguaya tenga una mejor calidad de vida? ¿Cómo hace mi trabajo relevante e imprescindible en el medio cultural, en el entramado social que se construye? Y pensar eso hace replantearse nuestra misión, es redescubrir nuestra misión. Pensar, ¿para qué estoy? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué y para quiénes estamos trabajando? Y esa nueva misión se va a hacer expansiva a todas nuestras organizaciones, suborganizaciones, y nos va a hacer cuestionarnos qué es lo que hacíamos hasta ahora. Entonces la visión a futuro no es volver a lo mismo que hacíamos. Si volvemos exactamente a lo mismo que hacíamos, es que no entendimos nada e hicimos todo mal. Tenemos la oportunidad de generar un cambio real, cualitativo y cuantitativo en todos los bienes y servicios culturales que producimos, para generar ese cambio social que claramente estamos necesitando. En este punto sobre las recomendaciones y buenas prácticas, creo que me quedaría pensando en esto de las oportunidades que estamos teniendo. Veo esto como un intervalo en una ópera. Lo único que cuando volvamos al escenario no vamos a volver a la misma obra. Tiene que ser otra obra, tiene que ser un nuevo escenario, un nuevo contexto. Y tiene que ser positivo, el volver a ver algo que es mucho mejor, ver al otro, considerarlo, pensar cómo lo que está sucediendo en el escenario está impactando en la vida de esa persona. Alguien me hablaba el otro día de la resiliencia, y cómo esta es una oportunidad de resiliencia. Lo único que nos vamos a reinventar, nos vamos a encontrar en una nueva normalidad, como se dice ahora. Esa nueva normalidad es exactamente eso, es no volver a lo mismo. Y ahí hay que medir los impactos que estamos teniendo con nuestros contenidos y con nuestras acciones que no son contenidos. Esa medición nos va a indicar el camino. Entonces me parece que aquí hay una gran oportunidad también de pensar en esa organización relevante e imprescindible que comentaba antes. Cómo mi organización va a ser nueva, va a renacer, es el ave fénix, es ese momento que toda organización cultural y social en algún momento tiene, donde da vuelta. Tenemos la gran oportunidad en nuestras manos y no la podemos desaprovechar. Entonces
la recomendación es midamos, estudiemos, reflexionemos, investiguemos sobre lo que está pasando ahora. Hagamos análisis, hagamos relevamientos que nos ayuden a construir una planificación estratégica, una nueva misión, una nueva organización en todo ese sentido, que incluya al otro, que incluya a la comunidad de la que somos parte y que demuestre que nuestra presencia realmente es importante en la vida de estas personas. Y como reflexión final, pienso en esta nueva normalidad, pienso en esta llegada que estamos teniendo de que alguna gente realmente lo vivió bueno, que todos vivimos como un tsunami. Y entonces quiero citar a Kabat-Zinn, que dice: no se pueden parar las olas, pero sí podemos aprender a surfarla. Y para surfar las olas lo tenemos que hacer entre todos, aprender entre todos y surfar todos juntos. La ola nos va a permitir no ahogarnos en esta situación. Y para eso hay que mirar al que tengo al lado. Solamente así vamos a poder salir adelante. Les agradezco mucho este espacio. Espero que nos podamos encontrar muy pronto en algún lugar del mundo donde nos encontremos juntos a pensar entre todos y entre todas cómo es la construcción de política pública, en este caso, que construya ese entramado social, que esté pensando en el otro y que esté pensando en contenidos relevantes e imprescindibles, redescubriéndonos a nosotros mismos todo el tiempo. Muchas gracias.